Sofonías capítulo 3. Como he dicho, versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. A lo largo de las Escrituras, según vamos leyéndolas, encontramos en los diferentes versículos estas dos palabras, que aquí está una de ellas en el verbo gozará y luego regocijará. Pues encontramos el gozo o la palabra gozar de forma muy abundante. Y solamente, os recomiendo no solamente con este tema, con muchos otros temas. Si tenéis una concordancia en casa, si no, pues podéis conseguir una de una forma muy económica, son muy baratas, pues encontrar, en este caso, la palabra gozo, la palabra gozar, y solamente leer los versículos que tienen que ver con esto. Y solamente con leer estos versículos aprendemos muchísimas cosas acerca de lo que sí es, de lo que es el gozo cristiano, pero también de lo que no es, lo que pensamos que es, pero en realidad lo que no es el gozo del creyente. El gozo del mundo, porque incluso las Escrituras hablan del gozo del mundo, el gozo del incrédulo, pues ese gozo del mundo es muy relativo y también es efímero, no es para siempre. Sin embargo, cuando leemos en las Escrituras acerca del gozo del creyente, el gozo cristiano, encontramos que es un gozo verdadero, un gozo que realmente llena, un gozo que realmente satisface, un gozo que además de ser verdadero, también permanece para siempre. Y cuando digo permanece para siempre, no es que siempre la realidad es que siempre vamos a estar gozosos. Vimos la última vez que debía ser así, que siempre debemos gozarnos, regocijarnos siempre en el Señor. Pero tristemente no siempre esa es la realidad. Cuando digo que es el gozo eterno, es que, como hemos cantado, por ejemplo, en ese himno, que es la realidad de la enseñanza de las Escrituras, llegará el día cuando el Señor, habiendo perfeccionado su obra en nosotros, el Señor Jesucristo regresará y para siempre estaremos gozando de su presencia, de su comunión, de su eterno bien. Y por tanto, en ese sentido, es este gozo eterno, porque es el gozo del Señor que obra en nosotros. Ahora, cuando leemos en las Escrituras acerca del gozo, el gozo del creyente, realmente nos sorprenderíamos de lo que leemos en las Escrituras acerca de este gozo, porque muchas veces damos por sentado lo que es, pero luego cuando leemos en las Escrituras realmente nos quedamos sorprendidos de que realmente tiene que rectificar actitudes, conceptos, lagunas que tenemos acerca del gozo cristiano. Y por eso también es importante meditar en las Escrituras que nos enseña el Señor acerca de este tema y acerca de otros muchos. Leemos muchas cosas que nos maravillan acerca de esta verdad del gozo cristiano. Pero si hay algo que es más maravilloso aún que el gozo cristiano, es el gozo de Dios. Es maravilloso cuando leemos que hay muchísimas razones por las cuales el creyente se puede gozar y se debe gozar en el Señor. Pero más maravilloso aún que eso, más sublime, más sorprendente que esto es que las Escrituras nos enseñen que Dios se goza. No solamente se goza, sino la razón por la que se goza y en lo que se goza, lo cual es incluso aún más maravilloso. Leemos en este versículo, en el versículo 17, tomando las palabras del profeta, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. No nos podríamos imaginar, considerándonos a nosotros mismos, viéndonos a nosotros mismos, la experiencia de nuestras vidas antes e incluso también después de nuestra conversión. Estas son cosas que no podríamos entender por nosotros mismos, que ni siquiera nos podríamos imaginar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y son estas cosas que tenemos en Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso.
Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hemos tratado varios aspectos del gozo, el gozo cristiano, pero en este pasaje, además de esta maravilla, esta verdad sublime de que Dios se goza, y vemos aquí en lo que se goza, también tenemos aquí el ejemplo de nuestro gozo. Porque por encima de todo, si debemos de gozarnos bíblicamente, y hemos visto varias razones en las que nos debemos gozar, el contentamiento que debemos tener en el Señor, en lo que somos y tenemos en unión con Él, pero además tenemos aquí el ejemplo, cómo el Señor se goza, en lo que Él se goza, cómo se expresa este gozo. Y por eso quiero, con la ayuda del Señor, por supuesto, a que terminemos esta consideración del gozo, teniendo en el contexto del gozo del cristiano, del creyente, como fruto del Espíritu, teniendo en cuenta que si seguimos este ejemplo, es lo que el Espíritu Santo va a producir en nosotros, el gozo del Señor, porque el Señor se goza. Y por tanto el Señor quiere que también nos gocemos, y nos gocemos en Él. El ejemplo de nuestro gozo. Y aquí tenemos tres expresiones del gozo del Señor, cómo Él se goza y por lo que Él se goza. En primer lugar, aquí vemos que Dios se goza en la salvación de los pecadores, en la salvación de su pueblo. Vemos en este versículo 17, dice: Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Es decir, en el momento que Él salva, se goza con alegría, porque se goza en salvar, lo hace. Podríamos parafrasear este versículo. Dios se goza en la salvación de los pecadores de tal manera que Él ha dado a su Hijo unigénito, amado, el Señor Jesucristo, para sufrir y morir por nosotros en la cruz del Calvario, derramar su sangre en el Calvario. De tal forma Él se goza en nuestra salvación que Él quiso quebrantar a su Hijo amado, como dice allí el profeta Isaías. Pensemos, para poder apreciarlo, pensemos en algunos, solamente voy a decir dos ejemplos, y dos ejemplos bíblicos. Pensemos en algunos de los grandes pecadores que han existido en la historia. Y voy a mencionar dos. Y como digo, dos que existen, que se mencionan en las Escrituras. Podemos mencionar muchos, pero con dos yo creo que son suficientemente representativos para realmente apreciar lo que tenemos aquí. Uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, la ciudad de Nínive, por ejemplo. ¿Qué era la ciudad de Nínive? ¿Quiénes eran? La ciudad de Nínive, que era la capital de Asiria, eran los enemigos del pueblo de Israel, concretamente de cuando el reino se dividió en la parte del norte. Y sin embargo hubo un tiempo, una época, en el que el Señor derramó su misericordia. En el tiempo de su ira se acordó de su misericordia. Y expresó y manifestó su misericordia hacia esta ciudad, parte de esta nación, que era enemiga del pueblo de Israel en tiempo de Jonás, y Él envía a Jonás a predicarles. Y leemos allí al final y hermano, eso es una lección, era una lección también que tenía que aprender incluso Jonás. Leemos al final de la profecía de Jonás, cómo el Señor tiene misericordia. Y le muestra esta misericordia a Jonás, de tal forma que dice: si yo tuve misericordia como dice allí, de la calabacera, que primero se secó y luego pues hizo allí la obra que hizo, ¿cómo no me a tener misericordia de esta ciudad? Que sí son pecadores, pero también son pecadores igualmente necesitados de mi misericordia, de mi salvación. Allí vemos ese gozo del Señor manifestándose en la salvación. Él salvó a ese pueblo, enemigo de Dios, incluso por ser enemigo del pueblo de Israel, y se gozó en la salvación de ellos. Vamos al Nuevo Testamento y un caso incluso más crudo, digamos, el caso de Pablo, Saulo de Tarso. La descripción de las Escrituras acerca de Pablo antes de convertirse. Dice que su aliento, es decir, su mismo respirar, su misma razón de ser era esta. Su aliento era de amenaza y de muerte contra los discípulos del Señor. Pablo
cuando él se describe a sí mismo, en 1 Timoteo, en el capítulo 1, se describe de esta manera, antes de su conversión. Dice, antes era blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Qué mayor pecador en la historia, en conexión con el pueblo de Dios, se podría tener uno en mente, sino a Saulo de Tarso? Cuya razón de ser era hacer la vida imposible a aquellos que confesaban, como dice allí en las Escrituras, al camino, al Señor Jesucristo. Y sin embargo dice allí Pablo, y lo podemos allí ver entre líneas, en su expresión dice, pero fui recibido a misericordia por el Señor. Piensa en esas personas, en esta ciudad, en Saulo, y en otros muchos que tenemos allí ejemplos en las Escrituras, o fuera de ellas. Pues bien, en esas personas, el Señor se gozó en su salvación. No les redimió de sus pecados, digámoslo así, de mala gana, fríamente, sino que realmente entregó su ser, su gozo estaba allí. De hecho, cuando vemos allí el profeta Sofonías escribiendo, vemos el contexto. Por ser un profeta menor no es menos importante, ni mucho menos, también es palabra de Dios. Y si no lo habéis leído todavía, o si lo habéis leído más bien pocas veces, os invito a volverlo a leer. Al igual que los demás otros profetas menores y los demás profetas, etc. Y ahí vemos el contexto de esta profecía, que el Señor no está hablando por medio de Sofonías cuando el pueblo de Israel pues está viviendo en los mejores momentos espirituales, digamos. Sino que si leemos el contexto inmediatamente anterior, vemos que el pueblo de Israel se había apartado terriblemente. Está espiritualmente enfriado, o peor todavía, está viviendo en pecado, en terrible pecado, en grave pecado. Había dado la espalda al Señor. Pero Dios les dio este mensaje, Sofonías 3:17. Él salvará, se gozará sobre ti. Está hablando de un pueblo que estaba totalmente apartado del Señor, y dice, se gozará sobre ti, porque te va a salvar. Con alegría. Eso nos enseña a nosotros a pensar en nuestro propio caso, en diferentes situaciones que podamos estar. En primer lugar, tal vez estás, como aquí en el pueblo de Israel, o como en los casos que he mencionado, todavía sin Cristo, todavía en tus pecados, todavía bajo la ira de Dios, todavía muerto espiritualmente delante de Dios. Y por supuesto, estás bajo la ira de Dios. Pero sin embargo, puedes confiar en que si vienes al Señor, dice que Él te salvará, y además no lo va a hacer de forma fría, no lo va a hacer de forma mecánica. Dice que lo va a hacer gozándose en ti, gozándose sobre ti, con alegría. El Dios eterno que ha creado los cielos y la tierra, soberano de todas las cosas, te mira, viniendo a Cristo por la fe, arrepintiéndote de tus pecados, y se goza sobre ti con alegría. Si vienes a Él, a Cristo, y le recibes como tu Salvador. O tal vez tu caso pueda ser como creyente y miras atrás en algunos momentos de tu vida y hay allí ciertos pecados que te pesan, que intentas dejar atrás en cuanto a tu conciencia, y te machacan una y otra vez. O tal vez Satanás viene y te acusa y te recuerda esos pecados o esa vida antes de venir a Cristo. Y muchas veces, por tanto, tienes que batallar con el gozo. ¿Qué nos enseña este pasaje? Nos enseña a recrearnos, no intentar a fomentar, a producir nosotros mismos gozo en nosotros, sino nos enseña a mirar a Dios, al Señor, a su gozo, el gozo que Él tiene sobre nosotros. Si Él nos ha salvado, si Él te ha salvado, si has venido a Cristo como tu Salvador, cuando Él te mira, y muchas veces decimos, pues nos mira a través de la justicia de Cristo, pero no, y decimos que sí, es un término legal, es un término judicial, pero no significa que es algo meramente mecánico, sino que lo hace y se goza sobre ti, y lo hace con alegría.
Por tanto, cuando estás luchando con el gozo, no intentes producir en ti mismo por medio de diferentes métodos, digamos, humanos, por ti mismo, esforzándote en ti mismo, en intentar hacer esto o lo otro, sino fija tus ojos en el Señor, en su gozo que Él tiene sobre ti. Y entonces el Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, va a producir fruto, el fruto de su gozo. Gozo en el Señor, porque Él se goza en nosotros, porque nos ha salvado en Cristo. O tal vez tu caso es algo más triste todavía. Siendo creyente, no es que estás pensando en tiempo atrás, tu vida de pecado antes de venir a Cristo, sino que ahora estando en Cristo, estás viviendo en pecado. Hay algún pecado que no has confesado, que intentas ocultar y aparentar que todo va bien, pero sin embargo estás allí, tropezando en ese pecado continuamente, y no estás viendo la victoria en Cristo, y no estás, por tanto, viviendo en la experiencia de la victoria en Cristo, la cual nos da gozo. Fijaos aquí una vez más el contexto de Sofonías, versículo 13. El versículo 13 habla del remanente de Israel, es decir, Dios en su soberanía preserva a su pueblo, pero lo hace llamando a su pueblo al arrepentimiento. Usa medios, usa la reprensión por medio de su palabra y el Espíritu Santo redarguyendo del pecado. Por tanto, te llama a volver al gozo del Señor. ¿Cómo vas a poder gozar del gozo del Señor, del gozo de Dios, si la comunión con Él está rota? La experiencia de andar cerca de Él, porque aquí vemos además que, como vamos a ver ahora, el Señor está en medio de ti y tú quieres estar andando pero lejos de Él. ¿Cómo vas a poder estar gozando del Señor si esa comunión íntima con Él está mermada por estar viviendo en el pecado? El Señor, por supuesto, te mantiene en su gracia, no caes de su gracia, pero debido a eso te llama a volver a Él, a arrepentirte de tus pecados, o de tu pecado si es algún pecado en particular. ¿Para qué? Para que parte de esa salvación es que Él te preserve, que vuelvas a Él, que andes en sus caminos. Y esto lo que implica además, Él te salvará de ese pecado en el que estás cayendo, ese pecado en el que tropiezas. Él es poderoso, como leemos allí, para darte gracia y para que andes en la victoria en Él. No para que estés tropezando, para que estés viviendo en la carne, para que estés viviendo en la inmadurez como creyente, sino para crecer en la perfección en Cristo. La perfección no hablo de la nuestra, sino la perfección de Cristo. Para que Él te salve y para que puedas experimentar que Él se goza sobre ti con alegría. Versículo 16, fijaos, dice, antes de leerlo, piensas que, ¿cómo el Señor me va a volver a recibir en la comunión con Él? Sí, yo soy salvo, pero estoy viviendo en un pecado particular, tal vez grave, cualquiera que sea. Versículo 16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén. En el contexto está hablando tal vez el Señor directamente, el Señor a los profetas y los profetas a Jerusalén. No temas, Sión, no se debiliten tus manos. ¿Te has apartado del Señor? ¿Qué te dice? No temas, no se debiliten tus manos. Ven a mí, soy poderoso, estoy en medio de ti. Te salvaré de ese pecado en el que caes y verás que me gozo sobre ti con alegría y podrás tú gozarte en Él también con alegría. Porque hay otra expresión aquí que nos recuerda que si vienes a Él, el Señor no va a decir, pero mira lo que has hecho, has estado viviendo, incluso ocultando cierto pecado delante de mí. Por tanto, ¿cómo voy a recibirte otra vez? Dice, callará de amor. Es decir, no volverá a traer delante de ti acusándote y diciendo, mira lo que has hecho, ¿cómo te voy a perdonar? Él va a callar de amor.
Porque si te ha salvado, te salvará y se gozará sobre ti con alegría. Pero además aquí hay otra cosa que aprendemos acerca de este gozo del Señor en la salvación de los pecadores. Si el Señor se goza de la salvación de los pecadores, ¿acaso no deberíamos nosotros gozarnos en la salvación de los pecadores? Así debería ser. Los cuales deben ser salvos, por supuesto, por la gracia del Señor, y gozarnos cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles, que no tienen nada que ver en un sentido directo porque no necesitan salvación, los ángeles se gozan, Lucas capítulo 15, se gozan de ver un solo pecador arrepentido. ¿Cómo no debería ser el gozo nuestro que hemos experimentado, el gozo del Señor en nuestros corazones porque hemos sido salvos? Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. ¿Cómo no nos vamos a gozar nosotros en ver a otras personas, pecadoras también, salvas? Y esto, por cierto, lo estuve comentando una vez con los jóvenes en la reunión. Solamente esto es una razón más que suficiente para congregarnos en los 2 cultos del domingo. ¿Por qué? Si realmente nos gozamos en la salvación de un pecador y nos gozamos en verlo, vamos a imaginarnos el culto de la tarde. Y el Señor en su soberana gracia, a través de la aplicación, salva a un pecador que está allí en esa reunión. Fíjate en lo que te has perdido. Te has perdido en gozarte, en ver con los ojos un milagro de Dios. Que Él se goza en salvar a los pecadores. Y te lo has perdido. ¿Es nuestro deseo profundo ver a nuestros seres queridos que sean salvos? Tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, algún hermano o hermana que tengas, o por extensión otros familiares a los cuales puedes tener la ocasión privilegiada de compartirles el Evangelio. ¿Y qué hay acerca de los que son nuestros amigos en el vecindario, en el barrio, en los cuales tenemos la ocasión también de compartir experiencias, hablar con ellos? Hay más allá acerca de simplemente compartir un tiempo. Tenemos realmente el profundo deseo de ver a esa persona salva y por tanto gozarnos en el Señor de ver esa persona salva. O cualquier otra persona que ponga al Señor a nuestro alcance, en el trabajo, por ejemplo, en los estudios, cualquier otro sitio. Los ángeles de Dios se gozan por un pecador arrepentido. Leemos esa expresión por lo menos 2 veces en el Nuevo Testamento. ¿Te gozas tú? ¿Nos gozamos nosotros como iglesia en ver pecadores arrepentidos? Personas que vienen por la puerta. ¿Nos gozamos en ver que esa persona llegue a ser salva por la gracia de Dios? Claro, la cuestión no es solamente decir, sí, claro. La cuestión es cómo lo demostramos, cómo lo mostramos, cómo mostramos ese gozo. El Señor no solamente aquí, me gozaré sobre ti con alegría, sino que lo muestra. Te salvaré. Y por tanto dice luego, me gozaré sobre ti con alegría. Por tanto, ¿cómo nosotros mostramos que nos gozamos en ver a pecadores salvos? Aspectos prácticos. Cuando alguna persona desconocida pasa por la puerta de la iglesia, nos esforzamos a hacerles sentirse bienvenidos a la congregación. Oramos por ellos en los tiempos de oración. Nos paramos a preocuparnos por ellos, a ver su situación. Situación familiar, situación material, situación espiritual, física, en cuanto a salud, etc. Mostrarles preocupación, por tanto, no solamente por su cuerpo, por su alma. Esa es una de las grandes lecciones de la parábola del hijo pródigo. Las otras 2 veces que se menciona allí acerca del gozo, los ángeles se gozan en un pecador arrepentido, es Lucas 15, las otras 2 parábolas. La tercera parábola, la parábola del hijo pródigo, también una de las lecciones es acerca del gozo. Y dice allí el padre al hermano mayor, acerca del hijo menor. Mi hijo era muerto y ha revivido. Se ha perdido y es hallado.
y comenzaron a regocijarse. Allí había otros muchos. Todos se regocijaron. Allí también debía estar el hijo. Pero no estaba. Había salido. Porque no se gozaba en ver a su hermano vuelto. Y qué triste es que cuando realmente nos podemos y debemos gozarnos en el Señor, una de las cosas privilegiadas que tenemos es de ver cómo el Señor obra en la salvación de pecadores y poder gozarnos en ello, juntamente con los ángeles, juntamente con el Señor. Pero muchas veces perdemos de vista ese gozo y nos comportamos como el hijo mayor, el hermano mayor, que no se atrevía a decirle, este mi hermano, sino este tu hijo. Si estamos andando, y eso es Gálatas 5, si vivimos por el Espíritu, por tanto andamos en el Espíritu o por el Espíritu, una de las cosas que se debe manifestar en nosotros es el gozo en el Señor, sabiendo que Él se goza en nosotros y en la salvación de su pueblo. Hay otra cosa aquí también maravillosa que encontramos acerca del gozo del Señor, y es que dice aquí que el Señor se goza, que Dios se goza en medio de su pueblo. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Pregunta, ¿cómo está aquí representado el Señor? ¿En qué situación, en qué contexto en el cual Él se goza de una forma especial? Dice, Jehová está en medio de ti como pueblo. No hay lugar a dudas, en la enseñanza de las Escrituras, que el Señor se goza en cada uno de los que somos sus hijos. Personalmente, individualmente, Él tiene su gozo puesto en ti, si eres creyente en Cristo. Pero tampoco se puede negar que las Escrituras nos enseñan, la palabra de Dios nos enseña, que Dios tiene un gozo, si cabe, un gozo especial, más especial, en su pueblo como entidad corporativa, como pueblo en su conjunto, como la Iglesia en su totalidad, como el cuerpo de Cristo en unidad y en comunión con Dios, cuando este pueblo se congrega. ¿Para qué? Para gozarse en Él, para que Él en medio de su pueblo se goce. Cuando las Escrituras hablan del plan redentor de Cristo, sí, es verdad, una vez más, vemos que habla también de forma individual. Cuando habla Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero cuando habla del plan redentor de Cristo, en todos sus términos, en todo su cuadro, en todo su conjunto, no se queda limitado a la redención de individuos, de personas individuales, aisladas unas de otras, sino que el cuadro completo es una iglesia perfecta, santa, gloriosa, sin mancha. Y dice que su gozo es presentar a esa iglesia, ese conjunto de creyentes de toda tribu, de toda nación, de todo pueblo y de toda lengua, como vemos allí en Apocalipsis, delante de Él, para gozarse en Él. Para ello, el Señor está en medio de nosotros, salvando, perfeccionando esa obra, llamando a pecadores y culminando esa obra que Él comenzó. Y eso es un gran gozo para el Señor, estar en medio de su iglesia, en este caso, la iglesia local, la congregación. Y Él se goza no solamente en nosotros, sino estando en medio de nosotros. La pregunta es, ¿nos gozamos nosotros de que el Señor esté en medio de su pueblo? Para ello, es una contradicción de términos de que si el Señor se goza en medio de su pueblo y decimos que nosotros nos gozamos de que el Señor esté en medio de su pueblo, nosotros no estemos en medio del pueblo. Si tu gozo es el Señor y el Señor está en medio de su pueblo, ¿no debe ser tu gozo congregarte donde está el Señor en medio de forma especial?
desear estar en comunión con Dios y con los creyentes. El rey David esto lo tenía clarísimo. Salmo 11, el Salmo 120, versículos 1 y 2. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré, yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero no se queda allí. Dice, estupendo, id. Yo me gozo en que vayáis. Nuestros pies, el ahora se incluye. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. ¿Con qué fin? Dice allí, para glorificar al Señor. Si seguimos leyendo este salmo. Fijaos, hay tantas razones por las cuales deberíamos, razones bíblicas, tantos argumentos que hay, por las cuales el pueblo del Señor se debería congregar en el día del Señor. Y vemos que una de esas razones es esta, la que estamos viendo hoy. El Señor se goza en medio de su pueblo. Y cuando su pueblo se congrega para adorarle, el Señor se goza de una manera tan especial que no se encuentra en otra parte. No se encuentra en otra parte. Te puedes gozar en este día, en el día del Señor. Te puedes gozar en tu pasatiempo favorito e invertir tiempo en él, en vez de estar congregándote con el Señor, con el pueblo del Señor, con el Señor y con su pueblo. Puedes realmente disfrutar tiempo con tus familiares, con tus personas queridas. Y eso no quiere decir que debamos despreciar ni mucho menos a nuestros seres queridos. Puedes estar pasando tiempo haciendo las cosas que quieras, incluso estando en tu casa y escuchando un sermón, una predicación, por muy estupenda que sea. Y puede que te goces en ello, por supuesto. Pero no hay gozo como el gozo del Señor en medio de su pueblo. Porque no es que sea nuestro gozo, es que es el gozo del Señor en medio de su pueblo. Y en este sentido, nada es comparable al gozo del Señor en este sentido. Él estando en medio de su pueblo. ¿Quieres perderte tú este gozo del Señor en medio de su iglesia? Pues aquí el Señor nos está diciendo que si te gozas en Él, debes gozarte en lo que Él se goza. Por último, un aspecto más. Aquí leemos también que Dios se goza en la alabanza de su pueblo. Ahora, no estoy diciendo que, lo cual también es verdad, que Dios se goza, voy a ponerlo de otra manera, que Dios se goza en que nosotros le alabemos. No estoy diciendo esto cuando digo que Dios se goza en la alabanza de su pueblo, sino que Dios se goza en alabar, en cantar a su pueblo. Esto es una expresión realmente extraña. Dice, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Los cánticos de quién? Cánticos del Señor, cánticos de Dios. Qué expresión tan extraña, ¿verdad? Se representa aquí al Señor cantando no solamente de su iglesia, sino además también cantando a su iglesia. Y por eso digo aquí que este pasaje es sublime, maravilloso, porque hay una expresión aquí que no se encuentra en ninguna otra parte de las Escrituras. Y además dice que lo hace con regocijo. Se regocijará sobre ti con cánticos. Ahora, ¿os habéis parado alguna vez a pensar, si habéis leído este pasaje alguna vez, qué clase de cánticos son estos? ¿Cuál es el contenido de estos cánticos? Yo os voy a decir cuál es el contenido. El contenido es, básicamente es un contenido de amor. Un amor que nos da luego a nosotros, por supuesto, gozo, paz, consuelo, ánimo y aliento. Tal vez te preguntes, bueno, ¿y cómo lo sabes? ¿Cómo sé que es un cántico? Básicamente, su base es una expresión de su amor a nosotros. Porque lo tenemos en las Escrituras. Lo tenemos en su palabra. No hace falta inventárnoslo. Tenemos en las Escrituras el cántico de Dios. El cantar de los cantares. ¿Y qué tenemos allí? Pues el Señor, no solamente hay una parte que expresa, que representa a la iglesia, bueno, allí está la madre del amado, lo que simboliza la iglesia cantando del Señor, cuando hay otras doncellas, está cantando del Señor,
Pero también cuando habla directamente a Él, está cantando al Señor. Y eso es maravilloso. Pero más maravilloso aún es cuando hay otra parte principal del Cantar de los Cantares y vemos que el amado, es decir, el Señor, no solamente canta de la iglesia, de la amada, a las otras doncellas, a otras personas que le puedan estar escuchando, sino además está cantando a la amada, a su iglesia. Leed todo el libro de Cantares, pero solamente voy a dar unas pinceladas, algunas de estas perlas preciosas, de este cántico de amor al Señor, en el cual dice que se regocija sobre ti con cánticos de amor. Capítulo 1, versículo 9. Te he comprado, amiga mía. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Allí está expresado. Mismo capítulo, versículo 15. He aquí que tú eres hermosa. El Señor se regocija sobre su iglesia. Y dice que es hermosa. Amiga mía, he aquí eres bella. Capítulo 2, versículo 14. Dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. No me aparé en el capítulo 4, porque todo el capítulo 4 es una expresión del Señor, un cántico de amor, todo el capítulo 4 a su amada, a su iglesia. Así que lo leéis con más detalle en vuestras casas. Capítulo 6, versículo 4. Hermosa eres tú, amiga mía, de desear. Y así continúa el resto del libro. Y termina el Señor diciendo esto. Una vez que se ha explayado, una vez que se ha gozado en este cántico de amor a su amada, a nosotros su iglesia, culmina con estas palabras. Capítulo 8, versículo 6. Son palabras del amor, del amado a la amada, del Señor a su iglesia. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Decidme, cuando leemos esas palabras, ¿acaso nuestro corazón no salta de gozo, de alegría, y quiere y desea expresar un canto de amor al Señor? Es más, cuando leemos estas palabras, te he comprado, tú eres hermosa, tú eres bella, tu voz es dulce, eres de desear. ¿Acaso no? Nuestra reacción no sería mirar para los lados y decir, ¿es a mí? ¿Es a mí que me está diciendo es el Señor? Observas, miras, experimentas lo que eres, lo que somos. Las cosas que hacemos, lo inconsistentes que somos, cómo flaqueamos en la fe, lo pecadores que somos, con frecuencia la ignorancia que tenemos en la voluntad del Señor para nuestras vidas, la de veces que somos obstinados cuando el Señor, no solamente es que somos ignorantes, es que leemos la voluntad del Señor en su palabra y somos obstinados y hacemos nuestra propia voluntad en contra de la suya. Y así otras muchas cosas. Pero el Señor nos canta un cántico de amor y nos dice palabras como estas. Por supuesto, mirándonos a través de Cristo, no mirándonos a nosotros mismos. Y dice aquí que se regocija en ello. Se regocija en ello. ¿Cuál es nuestra reacción a ello? El libro Cantar de los Cantares nos da la reacción. Nuestra reacción debe ser igual. Ahí tenemos el ejemplo del amado. Hemos leído aquí, estamos considerando Sofonías 3:17, el ejemplo de nuestro gozo. Es el gozo de Dios. Y en Cantares tenemos el gozo de Cristo por nosotros. De tal forma que hay una expresión allí de un cántico de amor. ¿Cuál es nuestra expresión, nuestra reacción? Pues de igual manera. No nos da ganas de exaltar su nombre y de expresar lo que es Él para nosotros. De hecho, fijaos en todas estas expresiones de ese cántico de amor del Señor por nosotros. Ahí está en el capítulo 2, versículo 14, Cantares 2:14. Dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. El Señor quiere escuchar tu voz. Quiere oírte decirle que le amas. ¿Y por qué le amas? Y ahí está la expresión de la amada en el Cantar de los Cantares. Capítulo 1, versículo 3. Tu nombre es como un ungüento derramado. Versículo 16. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce.
Capítulo 2, versículo 3. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Versículo 16. Mi amado es mío y yo suya. Y entre otras muchas descripciones encontramos esta, que leemos allí en el versículo que empezó a leer Juan antes en la porción de Cantares. Capítulo 7, versículo 10. Yo soy de mi amado, es la amada, la que está hablando. Yo soy de mi amado, y fijaos en estas palabras. Y conmigo tiene su contentamiento. ¿Qué dijimos que era el gozo? El gozo cristiano. El gozo del creyente es contentamiento en el Señor, en lo que somos y tenemos en unión con Cristo. Y no necesitamos nada más. Y aquí está diciendo, y conmigo tiene su contentamiento, es decir, una vez que el Señor nos ha salvado, y se ha gozado y se goza sobre nosotros con alegría, y se regocija sobre nosotros con cánticos, de tal forma que calla de amor, pero habla para expresar su amor a nosotros, dice que no necesita más, que tiene en nosotros su contentamiento, por su gracia. Y fijaos cómo lo expresa allí. El Señor tiene su gozo puesto en nosotros de tal forma que no nos desechará. Si su contentamiento está en nosotros, no por lo que somos, sino por lo que Él está obrando en nosotros. Capítulo 8, versículo 7. Él no nos desechará por nada en este mundo. Las muchas aguas no podrán apagar este amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Si el Señor se regocija sobre nosotros de esa forma, ¿acaso no deberíamos nosotros regocijarnos en Él? Él se regocija en nosotros siendo pecadores, imperfectos y todo lo demás que hemos visto. Y sin embargo, Él se regocija en nosotros. Tiene un cántico de amor para nosotros. ¿Cuánto más debería ser nuestro regocijo en el Señor, que Él es perfecto, que Él es sublime, que Él es glorioso, que Él es perfecto, que Él es amoroso? Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el único fiador, el único redentor, el único intercesor. Y a veces, bueno, en nuestra iglesia cantamos bastante bien, no digo en cuanto a dar la nota, atinar la nota me refiero, cantamos con bastante fuerza, pero a veces parece que cantamos como si estuviésemos cantando para otra persona, menos para aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. A veces cantamos para el cuello de nuestra camisa. No importa si cantas bien o mal, musicalmente hablando. Canta con ganas para el Señor. Antes me ha venido a la mente, mientras que estábamos en el culto, me ha venido a la mente cuando Pablo estaba en el calabozo, allí en Filipos, ¿verdad? Vale, veo que estáis atentos. En Filipos. Y dice que estaba en lo más adentro del calabozo, que le pusieron lo más adentro del calabozo, y que él y Silas estaban cantando, estaban alabando a Dios. Y a pesar de que estaban adentro, lo más profundo del calabozo, dice que los presos los oían. ¿Por qué? Porque estaban cantando lo que fuese, de mala gana, sin gozo, sino realmente cantando para el Señor. Por tanto, los otros presos les oían, estando en las circunstancias en las que se encontraban. ¿Cantamos nosotros para el Señor con ganas, porque lo hacemos para Él, sabiendo que Él se regocija sobre nosotros con cánticos de amor? Cuando leemos o escuchamos la palabra de Dios predicada, ¿cómo la recibimos? El Señor se goza, lo hemos visto antes, dulce es la voz tuya. Este versículo, si lo encuentro otra vez que lo he leído, hazme oír tu voz. Si el Señor desea oír nuestra voz, ¿deseamos nosotros oír su voz? ¿Nos regocijamos en recibir su palabra y por tanto ponerla por obra en nuestras vidas? ¿Atendemos a la voluntad del Señor con diligencia para que realmente sea nuestra expresión de nuestra vida el ilustrar con nuestro testimonio que mi amado es mío y yo soy suya? Recuerda la causa de tu gozo.
que es la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario para tu redención. Recurre a la confirmación de tu gozo, que es Cristo intercediendo, viviendo para siempre a la diestra del Padre para interceder por ti. Y recréate en esa corona del gozo, como dice el apóstol Pablo, esa corona de gozo. Recréate en ella, cuando Cristo regrese por segunda vez, para que estés con Él para siempre. Gózate en esas cosas, por supuesto, pero por encima de ello, gózate en el autor de ellas. Gózate en el Señor, quien está en medio de nosotros, como hemos visto, quien se goza en salvarnos, quien se goza de su pueblo con un gozo inefable, que nadie puede expresar sino Dios mismo, por supuesto. Sigamos, por tanto, la exhortación del versículo 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por la forma en que tú nos has salvado, la forma en que tú obras en nuestras vidas, pero sobre todo te damos las gracias por hacernos ver y experimentar de este gozo tuyo en nuestras vidas. Gracias te damos porque a pesar de que nosotros muchas veces somos frágiles, débiles, inconstantes, gracias te damos porque tu salvación es grande, es perfecta, y en tu Hijo Jesucristo llegará el día en que será consumada y estaremos en tu presencia gozando para siempre en ti, en la comunión contigo. Gracias te damos, Señor, porque podemos ver tu mano en nuestras vidas. Y te pedimos que tú pongas tu mano en nosotros, para que también en nosotros sea producido el fruto del Espíritu, que entre otras cosas es el gozo cristiano. Gozarnos en ti, estar contentos, tener contentamiento en el Señor, en lo que somos y tenemos en Cristo, en unión con Él. Gracias te damos porque tú nos miras a través de Cristo y estamos aceptados en el amado. Y en el amado tú nos cantas este canto maravilloso de amor a nosotros. Te pedimos, Padre, que tú obres en nuestra vida de forma que también nosotros expresemos este cántico de amor en una vida entregada a ti, de servicio, de dar testimonio a los que están a nuestro alrededor, de desear que otros sean salvos y por tanto también de proclamar el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el único gozo verdadero, eterno y duradero se encuentra en el Salvador de los pecadores. Y si hay aquí alguna persona que aún no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, aún no sabe lo que es este gozo verdadero de tener sus pecados perdonados, de tener vida eterna y por tanto comunión contigo, te pedimos, Padre, que en este día, estando tú en medio de nosotros, tú siendo poderoso para salvar, salves y te goces con alegría en estos pecadores que aún están sin Cristo, para que de esta forma sea un cántico de gozo ver como pecadores se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo para la salvación de sus almas. Señor, te pedimos pues que en todo esto, pues este es el fin principal del hombre, que en todo esto tu nombre sea glorificado y que nos gocemos en ti, el Dios de nuestra salvación. Te lo pedimos todo en el nombre bendito de tu Hijo y te damos las gracias. Amén.